Buenos días, estimados estudiantes, con ustedes el profesor Puente Gerardo. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén resguardados con su familia y que pronto logremos superar esta difícil situación que atraviesa todo nuestro país. Vamos el día de hoy a conversar sobre el tema de lactobacilos y actinomyces. Empezando por las competencias a desarrollar, el saber conceptual consiste en describir las características morfobiológicas, hábitat y poder infeccioso de los géneros actinomyces y lactobacilos. El saber procedimental, explicar el mecanismo de acción de estos microorganismos en la formación de la caries, el cálculo y actinomicosis. Y el saber actitudinal, valorar la utilidad del conocimiento de estos géneros desde el punto de vista médico-odontológico, indicando las medidas profilácticas frente a las patologías que estos puedan generar. Vamos a partir con lo que vendría siendo el género actinomyces. A grosso modo podemos afirmar que son bacilos gram positivos con tendencia a formar filamentos ramificados. Sin embargo, este grupo es muy interesante porque históricamente fue confundido con los hongos, ya de que presentan esta morfología de filamentos ramificados muy similares a las hifas y un aspecto plomórfico. Sin embargo, son totalmente bacilos que pueden ser restos o curveados, por eso es que son plomórficos con ángulos agudos. Se caracterizan por presentar un crecimiento lento y un metabolismo anaerobio estricto o anaerobio facultativo. Tiene muchos subgéneros, muchas especies, pero las que pueden encontrarse en diferentes sitios, como en el suelo, en animales, en humanos, pero las principales de interés en los seres humanos son las que presentadas aquí: Actinomyces odontolithecus, israeli, naeslundi, georgiae, entre otros. Ahora, ¿dónde podemos encontrarla? Bueno, los actinomyces forman parte de la microbiota bucal, Ellos son un microorganismo normal en nuestra cavidad bucal. Sin embargo, ellos mayormente se encuentran en espacios anaerobióticos. Recordando aquel tema de ecología bucal, estaríamos hablando de surco gingival, estaríamos hablando de surco oclusal, de las cristas amigdalinas, del dorso de la lengua, entre otros. Sin embargo, las diferentes especies de los actinomyces han sido logradas identificadas en sitios específicos. Por ejemplo, el israeli se caracteriza por encontrarse en las cristas amigdalinas. El naeslundi se encuentra en las caries radiculares y también asociada a la enfermedad periodontal, específicamente la periodontitis. El georgiae se encuentra en las papilas gingivales inflamadas y el odontolithecus se encuentra mayormente en las caries. Sin embargo, vamos a encontrar que no en la cavidad bucal, también se pueden encontrar en lo que vendría siendo el tracto genital femenino, en el tubo digestivo, especialmente en el colon, en suelos y en animales, Entonces tienen una diversidad grande donde puede crecer este microorganismo. Ahora, abordando ahora sí lo que vendrían siendo las características morfobiológicas, su tamaño es de 0.5 a 2 micras, como ya lo dije, un bacilo gram positivo, donde se caracteriza por su pared gruesa de mureína, que vamos a tocar más adelante. Tiene un metabolismo de anaerobios estrictos o facultativos, también en alguna bibliografía pueden encontrarlos como micro anaerobios. Son inmóviles, es decir, que no presentan flagelo, no generan esporas, no tienen cápsulas. Y bueno, como lo mencionamos, son bacilos largos, delgados, que pueden ser tanto rectos o curvados porque son plomórficos. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a las características de su entorno, puede modificar su estructura, De esta forma es que logra realizar esos ángulos agudos que refiere la bibliografía. Son largos, largos y delgados y ramificados, porque tienden a verse en algunos al nivel de microscopio, podemos verlo como si fuesen rayos de sol. De ahí es que viene su nombre. Y un factor de virulencia muy importante es que posee fimbria. Se caracteriza por lograr una buena adhesión por las fibras y otros factores de virulencia que vamos a mencionar más adelante. Se puede decir que de acuerdo a su agrupación pueden encontrarse aislados, en parejas, en cadenas cortas, en palizadas o en cúmulos irregulares. Sobre todo de los cúmulos irregulares son gran importantes porque a nivel microscópico logra verse muy grande y
incluso a nivel clínico tiene ciertas características, que es lo que se llama coloquialmente como granos de azufre, que lo vamos a explicar más adelante. Tiene un crecimiento lento y son muy exigentes, ¿ok? El crecimiento varía entre 4 a 10 días y logra generar colonias visibles como está en la imagen superior derecha, que tienden a referir a que tienen forma de molar, ¿ok? Crecen en agar y medios de cultivo exigentes, como es el agar sangre, como es el agar infusión cerebro-corazón, el caldo de tioglicolato, que se caracteriza por permitir ese crecimiento de microorganismos anaerobios, ¿ok? Otra característica sumamente importante es que ellos son heterofermentativos. ¿Qué quiere decir esto? Que logran fermentar carbohidratos, pero van a generar una gran diversidad de ácidos, ¿ok? Como puede ser ácido butírico, propiónico, láctico, acético, entre otros, ¿no? Entonces, una de las características importantes que lo va a diferenciar del próximo género que lo vamos a ver. Ahora, de acuerdo a su pared celular, ¿ok? Podemos ver que es la típica pared de un microorganismo gram positivo, en la que se caracteriza por tener esa pared de membrana gruesa, con peptidoglucanos, ácido teicoico, ¿ok? ¿Qué puede variar? Que hay algunos que se caracterizan por tener en su pared celular ciertos tipos de azúcares, como galactosa, arabinosa, entre otros, que esto le va a permitir clasificarlos entre ellos, pero no son todos. Ahora, ya entrando en materia con respecto a los factores de virulencia de este género, que como ya lo sabemos, recapitulando, es un microorganismo que se encuentra en la cavidad bucal, forma parte de la microbiota del ser humano y que ante ciertas circunstancias puede actuar como oportunista, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de virulencia que le permiten a este microorganismo comportarse de tal forma? Bueno, uno de los más importantes es su adhesión. Una adhesión que la logra a través de las fimbrias, que como ya sabemos son elementos no esenciales de las bacterias que brindan adherencia a las células del cuerpo, a la superficie, y adhesinas, que son compuestos que también van a permitir lograr esa adhesión. Entonces, esta adhesión que va a tener los actinomíceos no es solamente hacia las células humanas, también hacia otros microorganismos. Por eso es que él favorece mucho lo que vendría siendo la agregación y la coagregación, teniendo un rol importante en la placa entobacteriana y posteriormente en el desarrollo del cálculo dental. También tiene ciertas enzimas, como es la ureasa, que no es más que una enzima que hidroliza la urea y la convierte en amoníaco, lo cual va a elevar el nivel de pH dentro de la placa dental, lo cual, si bien neutraliza la acidez, también permite contribuir en la maduración de esa placa dentobacteriana hacia un cálculo maduro. Otra enzima que sintetiza es la neuraminidasa, que se caracteriza por eliminar el ácido ciálico y ayuda a formar la película adquirida, que también se relaciona con lo que había mencionado anteriormente. También hay algunas bibliografías que dicen que puede alterar los receptores en la superficie celular y de esta forma va a facilitar la invasión del microorganismo hacia diferentes tejidos. Otro factor de virulencia es la síntesis o producción de homopolímeros, ¿ok? Esto, especialmente el glucano, va a permitir que se engrose la matriz del biofilm, lo cual va a tener una implicación importante en el proceso de las diferentes fases de la maduración de la placa, que es algo que vamos a ver en microbiología oral en el tercer módulo. Otro aspecto importante es ese poder acidógeno, ya de que al fermentar carbohidratos va a producir desechos metabólicos que son ácidos, que van a contribuir con el descenso del pH en la cavidad bucal. Y esto va a permitirle a él desarrollarse y crecer de una forma más fácil, al mismo tiempo va a servir como un tipo de relación antagonista con otros microorganismos de la microbiota residente, que obviamente no van a tolerar un pH ácido. También se caracteriza por tener cierta actividad proteolítica y osteoclástica, donde vamos a ver que va a contribuir con la destrucción de los tejidos de soporte. Por ejemplo, en la actividad proteolítica vamos a ver de que él, con su poder acidógeno y obviamente al estar en la cavidad bucal, hay ciertas bibliografías que lo relacionan con la progresión de la caries dental, ya de que él genera una actividad proteolítica que va a degradar esa matriz orgánica de la dentina, el esmalte y la pulpa. Ahora, por último, tenemos que alterar la función fibroblástica, ya de que promueve una fibrosis crónica. Y esta fibrosis es crucial para el desarrollo de su principal patología, como es la actinomicosis. ¿Qué es esta actinomicosis? Bueno, es una enfermedad bacteriana granulomatosa
crónica, inflamatoria, supurativa y de progresión lenta. No es una enfermedad contagiosa como algunas que hemos ya estudiado, es una infección de origen endógeno. Recordemos que el microorganismo se encuentra como normal en la microbiota bucal. En el pasado se entendía de que esta era una infección o una patología que se causaba de forma exógena por ciertos hábitos, como por ejemplo el marcar pasto. Sin embargo, en la actualidad ya se sabe que en su totalidad es una infección endógena que es causada principalmente por la Actinomyces israelí, ¿ok? Y que se caracteriza porque cuando el microorganismo logra migrar y logra una ruptura de la mucosa del paciente. Ahora, ¿cómo se logra este proceso patológico? ¿Cómo se desarrolla esta infección? Como ya lo mencionamos, su principal agente causal es el Actinomyces israelí. Sin embargo, se considera una infección polimicrobiana, ya que participan otros microorganismos. Pero básicamente la fisiopatogenia de la enfermedad es cuando este microorganismo trasciende la barrera mucosa bajo ciertas condiciones que provocan una baja de tensión de oxígeno, permitiendo de esta forma multiplicarse, desarrollarse y seguir invadiendo en tejidos ya profundos, ¿ok? Entonces, esto lo logra a través de 3 etapas. La primera es la ruptura de la barrera mucosa, que como ya los mencionamos es un microorganismo comensal oportunista que necesita un portal o una puerta de entrada, y esto ocurre por diferentes traumas o enfermedades. En nuestro rubro, ¿cuáles son las de interés o cuáles son las que tenemos que estar pendientes? Las que causamos como odontólogos. Lo que vendría siendo una extracción dental, una fractura maxilar, una cirugía, un proceso invasivo. Incluso hay ciertas referencias bibliográficas que lo relacionan con lo que vendría siendo una malposición dentaria, una alteración temporomandibular, ¿no? Después va a ocasionar una invasión tisular, ya de que una vez que el microorganismo logra ese tejido submucoso, la bacteria tiene un ambiente ideal, un ambiente anaerobiótico, donde va a permitir reproducirse y comenzar a formar estas colonias organizadas y condensadas que el sistema inmunológico va a intentar eliminar sin éxito. Entonces, en ese intento del sistema inmunológico de eliminar estas colonias, va a generar una respuesta inflamatoria. Y eso va a desencadenar en una reacción granulomatosa supurativa, que es característico de la enfermedad, donde vamos a ver múltiples abscesos con múltiples fístulas y fístulas que tienden a buscar el exterior y que se caracterizan por ser abiertas, ya de que intenta el organismo intentar expulsar esas colonias. Aquí podemos ver esas causas desencadenantes: malposición dentaria, lo que vendría siendo alteraciones temporomandibulares, cirugías invasivas, una infección de la corona, lo que vendría siendo un trauma por una prótesis mal adaptada, un implante mal adaptado, restauraciones mal realizadas o mal adaptadas, caries oclusales, caries radiculares, entre muchos otros. Básicamente, cualquier traumatismo puede servir como puerta de entrada para que el microorganismo que se encuentra en la cavidad bucal migre hacia espacios más profundos con condiciones ideales para su posterior multiplicación, ¿no? Ahora, ¿cómo es este cuadro clínico que vamos a observar? Ya más o menos lo expliqué, pero vamos a recapitular. El cuadro clínico, a grosso modo, se entiende que se caracteriza por la presencia de un crecimiento tumoral supurativo, ¿okay? Que va a venir acompañado de lo que vendría siendo lateral de inflamación, una retención de líquido, edema, un enrojecimiento, un aumento de temperatura, ¿okay? Entonces vamos a ver edema, eritema, entre otras características. Sin embargo, también podemos ver ciertas condiciones que en la mayoría de los casos se presentan, como es la mandíbula lechosa, donde vamos a ver que existe una masa de tumefacción dura, indurada, dolorosa, mayormente en el cuello o en el ángulo mandibular, o inclusive en piso de boca, ¿no? Donde además del crecimiento tumoral va a presentar múltiples fístulas, que como ya explicamos anteriormente, las fístulas buscan intentar eliminar del organismo estas comunidades de microorganismos. ¿Y cómo es la progresión? Va a tener un inicio sin sintomatología, es decir, un inicio indoloro, donde posteriormente va a ir de forma gradual aumentando hasta lograr una inflamación crónica dolorosa que logre romper las barreras mucosas. También hay bibliografías que refieren que el cuadro clínico se divide en 3 fases: una fase inicial flogosítica, donde presenta inflamación, enrojecimiento, calor y dolor, que es básicamente el inicio de esa triada de inflamación. Una fase crónica, que se caracteriza por la tumefacción dura, que a veces
puede ser descritas como que si fuese un cuerpo extraño y se puede confundir incluso con neoplasia. Eso sucede mucho en el diagnóstico diferencial. Y por último, una fase de supuración donde la lesión se comienza a reblandecer, pierde esa característica de ser totalmente dura y comienza a drenar pus a través de múltiples fístulas, ¿no? Y aquí es donde se presenta propiamente ese cuadro clínico de un crecimiento tumoral supurativo. Ahora, ¿a qué nos referimos nosotros cuando vemos esta coloración que también es a los gránulos de azufre? ¿Qué son los gránulos de azufre? Bueno, primero hay que empezar por establecer que no presenta azufre. Su definición o la palabra viene de cómo se observa y de la coloración, ¿no? Es básicamente un mecanismo de supervivencia de la actinomyces donde él comienza no encapsularse, comienzan a agruparse múltiples bacilos y de esta forma intentar defenderse mejor del sistema inmunológico, donde estas bacterias se van a unir para formar microcolonias a través de ese agregado filamentoso que caracteriza la actinomyces y va a ser cada vez más densa, donde va a ser rodeada posteriormente por células defensivas como por ejemplo neutrófilos y polimorfonucleares, donde van a intentar fagocitarlas sin éxito. Entonces de esta forma van a verse cuerpos totalmente aislados, en donde en su interior va a estar actinomyces que van a estar depositados por fibrina y restos celulares, ¿no? Entonces, a simple vista, clínicamente va a verse como pequeños gránulos amarillentos. Por ahí es que viene el tema del color de azufre. Y a nivel de microscopio podemos observarlo como la imagen, que se van a observar una masa central de filamentos bacterianos rodeadas por una colonia de células defensivas. ¿Cómo son las pruebas diagnósticas? Bueno, existen múltiples formas de lograr diagnosticarlo. Una es tomar una muestra y realizar un PCR hasta lograr identificar el microorganismo. Sin embargo, puede realizarse un diagnóstico clínico ante la sospecha de esta masa indurada con fístulas en la zona característica. También con un examen microscópico donde se toma una muestra, una biopsia del tejido y se comienza a observar en el microscopio y se logra ver esos gránulos de azufre como vemos en la imagen, recordando que no es más que un acúmulo, una microcolonia de la actinomyces, múltiples bacilos ramificados unidos entre ellos y rodeados por células defensivas. También se puede cultivar recordando que tiene un crecimiento lento entre 7 a 15 días, ¿ok? Y obviamente se tiene que cultivar una temperatura ideal, recordando que son microorganismos termófilos que crecen a temperatura del cuerpo humano. También se puede lograr un diagnóstico a través de imagen, ¿okay? A través de una tomografía computarizada, una resonancia magnética. Cualquiera de estas herramientas puede lograr llegar a un diagnóstico. Si bien es una enfermedad que trata el personal médico, también es cierto de que es una enfermedad que puede llegar a la consulta odontológica. Muchos odontólogos pueden llegar a diagnosticarlo si tienen los conocimientos al respecto, ya de que se tiende a confundir con lo que vendrá siendo un absceso periapical en la región mandibular, pero nosotros tenemos que entender la localización de esto. La localización en el 50 al 60% es en el área cervicofacial. Por eso es que nos atañe tanto a los odontólogos, donde puede presentarse de forma extraoral, donde puede afectar no solo la región del cuello, puede afectar lo que vendría siendo la región ocular, puede afectar la base craneal, entre otras áreas, y intraorales que básicamente podemos encontrarla en piso de boca, en amígdalas, en otros espacios, ¿no? Este representa la mayoría de los casos, entre el 50 al 60%. Sin embargo, puede presentarse en otras áreas, por ejemplo en la región torácica, donde el origen podría ser una aspiración de las secreciones orales, donde puede presentarse en la región abdominal, tras perforaciones intestinales o apendicitis, y en el área pélvica se relaciona mayormente con el uso de dispositivos intrauterinos, el DIU, ¿ok? Y la bibliografía también lo reporta que puede afectar el sistema nervioso central. Entonces es una enfermedad que puede presentarse en diferentes áreas, diferentes sistemas, pero el mayor predominio es en el área cervicofacial, que es gran alarmante porque compromete, puede afectar lo que vendrá siendo el sistema nervioso central y al mismo tiempo puede comprometer las vías respiratorias, recordando que la región cervical es muy importante. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de esta patología? El tratamiento se centra en antibióticos, ¿no? En una antibicoterapia, donde la principal elección es la penicilina G a altas dosis, mayormente por vía intravenosa inicial y luego por vía oral. Esto es de un tratamiento largo y extenso de aproximadamente entre 4 semanas a 6 meses, donde obviamente si el paciente presenta
alergias a la penicilina, puede utilizarse otro tipo de alternativas como clindamicina, eritromicina, tetraciclina. Pero lo importante aquí es entender de que el antibiótico se utiliza a altas dosis precisamente por los gránulos de azufre. Al nosotros entender que esas microcolonias logran nuclearse, logran aislarse y el sistema inmunológico tiene dificultades para acceder, de la misma forma trabaja el antibiótico. El antibiótico va a tener muchas dificultades en lograr llegar hasta el centro de esas microcolonias y es por eso que se utiliza en altas dosis y durante tanto tiempo el antibiótico. Una forma para lograr recortar el tiempo con el antibiótico, recordando que los antibióticos generan efectos secundarios o reacciones adversas medicamentosas, es el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico se centra en el desbridamiento de los tejidos necróticos y el drenaje de los abscesos, ¿ok? Entonces, en la mayoría de los casos se utiliza la terapia combinada, es decir, el antibiótico con el procedimiento quirúrgico. El antibiótico se utiliza solamente en procedimientos, vamos a decirlo, iniciales, sencillos, donde no hay esa cantidad de fístulas que están obviamente generando una comunicación entre diferentes cavidades y mucosas. Aquí podemos ver un caso de la misma, ¿no? Donde podemos ver que el antes y el después, donde podemos ver el crecimiento tumoral del paciente, podemos ver que está a punto de formarse fístulas y que se realiza la terapia por antibiótico. Podemos ver una terapia combinada donde podemos ver los crecimientos indurados, donde se procede a hacer la cirugía, ese desbridamiento, donde se elimina el tejido necrótico, se drena el absceso, ¿ok? Entonces, normalmente la terapia es combinada. No se realiza la cirugía sola porque se necesita el antibiótico para lograr eliminar todos los microorganismos, pero cuando se realiza combinada es lo ideal. Ahora vamos con los lactobacilos, ¿ok? Los lactobacilos son bacilos gram positivos, no generan esporas, son anaerobios facultativos o microaerófilos, ¿ok? Y podemos verlo en la imagen. Ya algunos de ustedes han tenido la experiencia de trabajar con lactobacilos en las diferentes prácticas de microbiología, ¿ok? Entonces tenemos que entender que estos microorganismos son fundamentales para nuestra salud, la salud del ser humano, donde podemos ver los que son microbiota normal en la cavidad bucal, en el tracto gastrointestinal, en la cavidad vaginal, ¿ok? Donde inclusive logran generar un equilibrio en la microbiota en la mayoría de los casos. También es un microorganismo que se utiliza mucho en lo que vendría siendo en la industria láctea, ¿no? Y bueno, su nombre proviene de ahí, del latín lactos, que se refiere a leche, y bacillus, que es barro, bastoncitos, que es la forma característica. Ahora, recuerdo a su hábitat forman parte de la microbiota comensal del ser humano, principalmente en la cavidad bucal, en el tracto gastrointestinal y en el tracto urogenital femenino. Por ejemplo, en la vagina los bacilos logran un equilibrio porque al ellos generar un medio ácido logran de esta forma neutralizar microbiota patógena o transitoria que intenta ingresar a la cavidad vaginal. Al tener un pH ácido logran neutralizar estos microorganismos, entonces se podría decir que es un mecanismo defensivo. Al mismo tiempo, al generar un medio más ácido tiende a neutralizar los espermatozoides. Entonces algunas bibliografías lo refieren o destacan que tienen un cierto grado de rol de anticonceptivos por esa parte. Ahora, respecto a sus características morfobiológicas, tiene un tamaño menor de 0.6 a 0.9 micras, es un bacilo gram positivo, recordando que tiene esa pared celular tradicional, que es una pared gruesa de peptidoglucanos, típica de los gram positivos, y que le confiere resistencia, forma y que estabilidad ante las presiones osmóticas. Es un anaerobio estricto, facultativo, ¿ok? Es inmóvil, no tiene flagelos, no tiene esporas, es un bacilo plomórfico, es decir, puede modificar su forma, y es una bacteria ácido láctica, que es de gran importancia por su capacidad. Ahora es un microorganismo acidógeno, acidúrico y acidófilo, que son las características que tiene un microorganismo cariogénico, que es aquel microorganismo que genera ácido, que tolera los ácidos y que le permite un crecimiento ideal en esta situación. También podemos ver de que crece en diferentes medios de cultivo. El ideal es el caldo rugosa Michel Wisseman. Se utiliza en la industria láctea, como ya lo mencioné, y puede ser homofermentativo y heterofermentativo. Recordando que anteriormente mencioné que el Actinomyces es un microorganismo heterofermentativo. En este caso tenemos ambas clases.
De hecho, de acuerdo a su capacidad fermentativa, logra clasificarse como los homofermentativos, que son aquellos lactobacilos que logran fermentar carbohidratos y generan únicamente ácido láctico. También la bibliografía pueden conseguirlos como homolácticos. También tenemos los heterofermentativos, que pueden ser estrictos o facultativos, que son aquellos que generan diferentes tipos de ácido, como el ácido láctico, el ácido fórmico, acético y diferentes compuestos como el etanol y el dióxido de carbono, ¿no? Ahora, de acuerdo a sus factores de virulencia, el primero es su poder acidógeno, que como lo mencionamos tiene esa capacidad de metabolizar carbohidratos rápidamente y generar desechos metabólicos que van a aumentar, van a disminuir el pH de la cavidad bucal y en consecuencia pueden desmineralizar el esmalte dental. Por eso se les relaciona con la caries dental. También son acidófilos y acidúricos, ¿ok? Ya que son altamente resistentes a ambientes de pH bajo, lo que le da su característica de acidúrico, y son capaces de crecer en ellos siendo acidófilos, ¿no? Lo que le permite persistir en la placa dental y generar esos procesos cariogénicos. También tiene cierto grado de actividad protolítica, que es similar a la actinomyces, que es que logran degradar, logran degradar proteínas y esa matriz orgánica que se encuentra en el esmalte de la dentina, pero principalmente en la dentina y la pulpa, ¿no? Que son de mayor porcentaje orgánicos. Otro factor importante es la producción de polisacáridos, que como lo recordarán de los estreptococos, específicamente el Streptococcus mutans, los polisacáridos son de gran importancia para nosotros desde el punto de vista de la microbiología oral, porque contribuyen, juegan un papel importantísimo en lo que vendría. Disculpen, es que tuve un detallito aquí en la computadora. Ok, continuando. Uno de los factores más importantes de los lactobacilos es esa producción de polisacáridos, que es algo que comparten con los Streptococcus mutans, que ya mencionamos anteriormente, porque los polisacáridos tienen un rol muy importante en el desarrollo de la caries dental. Entonces, estos lactobacilos van a poder producir polisacáridos extracelulares e intracelulares. ¿Cómo logramos diferenciarlos a grosso modo? Porque lo vamos a ver a profundidad en el tercer módulo. Es que los polisacáridos extracelulares tienen un rol importante en la adhesión a la superficie dental. Ellos van a contribuir en la formación de la matriz de la biopelícula de la placa dentobacteriana y brindan esa adherencia del lactobacilo a la superficie dental, es decir, a lo que anda haciendo el esmalte y a la dentina. En contraparte, los polisacáridos intracelulares no juegan un papel crucial en la adhesión, sino ellos más bien tienen una función de reserva energética. ¿Cómo así? Cuando el lactobacilo en una cavidad bucal de un paciente con una dieta rica en carbohidratos va a lograr utilizar ese carbohidrato como sustrato para sus procesos nutritivos. Va a llegar un momento en el que va a lograr satisfacer esos procesos nutritivos. Entonces comienza a transformar esos carbohidratos en polisacáridos intracelulares. ¿Con qué fin? Para que cuando no se tenga un medio con condiciones ideales, ejemplo, ese paciente con dieta rica en carbohidratos de repente comienza a ayunar, entonces el microorganismo no va a tener acceso a carbohidratos por parte de la dieta. Entonces allí cuando comienza a utilizar esos polisacáridos intracelulares que ya realizó, que ya sintetizó, porque los va a utilizar como reserva energética. De esa forma el microorganismo logra sobrellevar los momentos de fluctuación, por así decirlo, de carbohidratos en su entorno. Entonces estas son las funciones de los polisacáridos extracelulares e intracelulares, donde los extracelulares juegan un rol en la adhesión y los intracelulares juegan un rol como reserva energética. Ahora, como mencioné anteriormente, ellos tienen una relación muy clara con la caries dental, ¿no? Que es un tema debatido porque en el pasado se consideraban los lactobacilos como microorganismo causante de la caries, perdón, los lactobacilos como un microorganismo causante de la caries dental, pero hoy en día eso ya no se contempla mayormente. Hoy en día se le da un rol como un agente de progresión de la lesión cariosa. Es decir, él contribuye en el desarrollo de la caries dental, pero como tal no es un iniciador. Ya sabemos que el principal microorganismo causal de la caries dental vendría siendo el Streptococcus mutans, ¿no? Entonces, básicamente, él se considera un agente indicador de la misma, ¿no? De la enfermedad. ¿Por qué se relaciona con la caries dental? Bueno, porque es un microorganismo que tiene una capacidad acidógena, acidúrica y acidófila. Entonces es un microorganismo que va a poder producir ácido, que logra crecer en el ácido y que lo tolera.
Entonces eso va a contribuir primero a eliminar la microbiota residente, que es protectora de la cavidad bucal, y va a permitir que el pH disminuya, lo cual va a contribuir a que ese esmalte se comience a desnaturalizar, ¿no? A que se comiencen a afectar esos cristales de hidroxiapatita. ¿Cómo se realiza? Bueno, el paciente lo primero que va a hacer es masticar la tableta de parafina durante aproximadamente un minuto para estimular esa producción de saliva, y posteriormente se va a impregnar una lámina de medio de rugosa con la saliva recogida, ¿ok? Y se va a meter en la incubadora durante 4 días a 37 grados, simulando que está en la cavidad bucal para favorecer ese crecimiento. Y posteriormente ese mapa de evaluación se va a comparar con las instrucciones que tiene la marca comercial, y puede dar 3 valores, ¿ok? Puede dar un riesgo bajo, que es cuando se encuentran menos de 1000 colonias por mililitro, un riesgo intermedio entre 1000 a 10.000, y un riesgo alto es cuando es mayor a 10.000. Entonces de esta forma nosotros podemos establecer que podemos evaluar la concentración de lactobacilos, que nos va a indicar el riesgo a caries por parte del paciente, y al mismo tiempo qué tipo de dieta utiliza. ¿Cómo es la prevención? Bueno, la prevención empieza por los controles de la dieta del paciente. El paciente tiene que disminuir esa dieta rica en carbohidratos, tiene que mejorar el higiene oral, donde utilizando los diferentes métodos, por ejemplo, cepillado dental, enjuague bucal, hilo dental, para de esta forma lograr disminuir esas concentraciones de microorganismos, ¿ok? Esa placa que puede ya estar madurando, y la utilización de fluoruros, como ya lo hablamos, enjuague bucal, crema dental, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo para estudiar los microorganismos que ya hemos visto y estos, ¿no? Cuadros comparativos. Al hacer cuadros comparativos entre los géneros podemos destacar las diferencias entre cada uno, ¿ok? Sobre todo enfatizando en lo que vendrían siendo esos factores de virulencia y esas características morfobiológicas. De la misma forma, para aquellos estudiantes que tal vez tengan un poco de dificultad en la realización de los casos clínicos, lo mejor es realizar cuadros comparativos, pero en este caso de las enfermedades. Al nosotros hacer cuadros comparativos de las enfermedades podemos lograr observar cuáles son los signos y síntomas, cuál es el tratamiento, cuál es la forma de transmisión, cuál es el agente causal, y de esa forma logramos diferenciar cada una de las enfermedades. Es de vital importancia que lo hagan, porque fíjense que cada vez estamos viendo más patologías que se presentan en la consulta odontológica. Entonces les deseo el mayor de los éxitos en las próximas semanas, que logremos reiniciar las clases exitosamente, y que, bueno, con el favor de Dios, todo en Venezuela mejore. Entonces, sin más que hacer referencia, me despido. Que tengan feliz día.